Si algo sabemos es que la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo y seguirá avanzando. Para este video seleccioné 7 conceptos de inteligencia artificial que debes conocer, ya sea si estás comenzando a utilizarlo o si ya lo utilizas en tu día a día. Primero veremos la pieza central, el LLM, o Large Language Model, o modelo grande de lenguaje. Estos modelos están entrenados con cantidades enormes de texto, desde libros, artículos, conversaciones y hasta código fuente. Su propósito, si lo queremos reducir a su parte central, es predecir la siguiente palabra. Y esto es lo que ha cambiado tanto la industria. Pero los LLM no predicen de una manera simple, sino que gracias a su arquitectura Transformer y un mecanismo llamado de autoatención, permiten que procesen el contexto de una oración de manera integral, dando la impresión de que la entiende. Al modelar esta relación entre palabras, frases y conceptos, han logrado lo que normalmente nos diferencia a nosotros los humanos de otras especies. Poder manejar el lenguaje, incluyendo cosas como el tono y los matices especiales de cada lenguaje. Podemos resumirlo como un cerebro entrenado en el lenguaje humano, pero llevado al extremo, de manera que podamos utilizarlo como la pieza central de otras cosas más complejas, como los agentes de inteligencia artificial, un concepto que veremos más adelante. Sin embargo, un punto clave es que por sí solo, un LLM es como una fotografía de su conocimiento. Una vez que fue entrenado, no puede aprender por sí mismo ni actualizarse con nuevos datos. Está congelado en el tiempo. Desde los primeros modelos basados en Transformers hasta el día de hoy, podemos separarlos un poco más en los llamados SLMs y LRMs. Los SLMs, o modelos pequeños de lenguaje, es un término que últimamente se está utilizando para dos cosas. Primero, modelos más pequeños, como dice su nombre, que puedan trabajar de manera más eficiente en dispositivos con menos recursos, por ejemplo en un celular. Pero también últimamente se está utilizando el concepto para definir modelos pequeños pero hiper especializados, de manera que quizá no te pueden contestar todo lo que un modelo de lenguaje grande puede hacer, sin embargo en su área de dominio trabajan incluso mejor que los modelos grandes. Por otro lado, los LRMs o modelos grandes de razonamiento es un término que no considero yo todavía como oficial. Realmente es algo que normalmente se lograba por medio de técnicas de prompting, como el llamado chain of thought o cadena de pensamiento, en lo cual un problema grande se descompone en pasos más pequeños de manera que pueda atacarlos de manera individual y logrando al final darte una respuesta mucho más atinada. Esto permite que estos modelos, en lugar de simplemente darte una respuesta rápido, te diga que está pensando e internamente está haciendo este proceso de chain of thought. Entonces ya tenemos este cerebro y podemos hablar con él. Sin embargo, el cerebro necesita una manera de poder representar las palabras y los conceptos de una manera que una computadora pueda entender. Y esto nos lleva al siguiente concepto, los embeddings. Si hasta el momento el video te está gustando, por favor regálame un me gusta. Y si te gustan temas de programación, inteligencia artificial y ciberseguridad, considera suscribirte. Y además puedes unirte a mi nuevo canal de Discord, te dejo la liga en los comentarios. Desde hace muchos años que utilizamos inteligencia artificial y redes neuronales, algo que siempre hemos tenido que hacer es transformar lo que sea que queremos procesar en algo que la computadora pueda entender. Por ejemplo, en una red neuronal que trabaja con imágenes, no podemos simplemente darle la imagen, sino que la imagen tenemos que convertirla en una serie de números para dárselos a la red neuronal y que pueda procesarla. De igual manera, todo necesita representarlo como números, y estos números se colocan en algo que llamamos el espacio vectorial. Cada palabra, frase o párrafo tiene que convertirse en un vector o una lista de números. Estos números se colocan en el espacio vectorial y ahora que lo tenemos como números podemos hacer operaciones matemáticas con ellos. Para simplificarlo puedes imaginar que cuando hay dos conceptos similares se encuentran muy cerca en este espacio vectorial y cuando son opuestos se encuentran alejados. De nuevo, estoy simplificando, pero eso es un embedding, una manera de representar significado de manera matemática para que los modelos puedan trabajar con ellos. Con esto, una IA puede medir qué tan similares son dos ideas aunque utilicen palabras diferentes, algo también llamado la similitud semántica. Ahora, si bien es de lo que estamos hablando, los embeddings no están limitados solo a texto, pueden estar hablando de audio, imágenes, entre otras cosas, dependiendo del modelo. Con esto cobran vida muchas capacidades modernas de la inteligencia artificial, como la búsqueda semántica, la clasificación de texto, las recomendaciones, y algo que veremos en un momento, el llamado RAG, el cual utiliza los embeddings para obtener información relevante adicional antes de generarte una respuesta. Y ahora sí, ya tenemos estos embeddings, pero ¿dónde los guardamos? Esto se hace en una base de datos vectorial.
Si te imaginas una enorme nube de puntos y cada frase o documento es representada por un vector, cuando tú haces una pregunta no va a buscar una coincidencia exacta, sino los puntos más cercanos en significado. Esto utiliza algoritmos que encuentran resultados en milisegundos, aunque tengas millones de vectores. Finalmente, optimizar algoritmos para números es algo que hemos venido haciendo desde hace décadas. Algunas bases de datos vectoriales como Pinecone o Milvus permiten esto, que la IA recupere y compare información relevante de manera eficiente. Por lo tanto, estas bases de datos son diferentes a las bases de datos SQL regulares que utilizan las empresas para almacenar información de sus sistemas. Resumiendo, una base de datos vectorial es como la memoria semántica de la inteligencia artificial, y gracias a ella nos permite conectar al siguiente concepto. RAG, que significa Retrieval Augmented Generation o generación aumentada con recuperación, sirve para buscar información relevante, pero ahora en tu propia base de conocimiento. Pueden ser, por ejemplo, los archivos PDF de tu empresa, y esto se los pasa al modelo antes de que te genere una respuesta. Entonces, digamos que tú tienes archivos PDFs de tu empresa. Por medio de un modelo de embeddings, lo guardas en una base de datos vectorial, y RAG lo que hace es que el modelo de lenguaje, cuando le haces una pregunta, además de lo que ya tiene de información congelada, te aumente la información y entonces te genera una respuesta, pero ya con más contexto. Con esto nos quitamos el problema de estar hablando con un cerebro que está congelado en el tiempo, y gracias a que puede obtener la información adicional de la base de datos vectorial, que puede ser información de tu empresa o de tu caso de uso en específico, todo lo que te conteste va a ser mucho más relevante y acertado. Por ejemplo, si a un LLM regular le preguntas, ¿cuál es la política de pedir vacaciones en mi empresa? Si no tiene algo adicional, pues te va a contestar una tontería seguramente. Sin embargo, si como parte de este proceso tú cargaste la información y políticas de tu empresa, puede aumentar su información de esta manera antes de darte una respuesta, y ahora sí va a tener sentido. Nada más quiero dejar algo claro. RAG no está modificando el modelo sigue congelado. Simplemente está obteniendo información adicional previo a darte la respuesta, pero el modelo no está ni cambiando ni mejorando por sí solo. Con esto entonces ya tenemos respuestas más precisas, actualizadas y verificables sin necesidad de reentrenar el modelo. Digamos que convierte a tu LLM en un experto conectado a tus datos, claro, siempre y cuando actualices esos datos. Pero esto ahora podemos llevarlo más allá. ¿Qué tal si no queremos simplemente obtener información actualizada, sino que queremos tomar acciones? Digamos que pregunto algo y no solo se actualice con cierta información, sino que pueda enviar información a otros sistemas o incluso disparar procesos. Ahora que tenemos los modelos, los embeddings, las bases de datos vectoriales y RAG, tenemos todas estas piezas como Legos que las podemos conectar para hacer algo para dar mucho más valor a las empresas: los flujos de automatización con IA. En algunos casos se confunde este concepto con los agentes de IA, pero los agentes los veremos todavía un poquito más adelante. Un flujo de automatización con IA es como cualquier otro flujo de automatización que muchas empresas han utilizado desde hace muchísimo tiempo, solo que utilizan el poder de los LLMs, los embeddings y RAG para hacerlos mucho más poderosos. Digamos que creas una automatización que busca en unas carpetas archivos de audio de llamadas que tuviste con un cliente. Después utilizas un modelo para realizar transcripciones y convertirlas a texto. Después esos textos puedes pasarlos a un LLM para que te generen un resumen de tu comunicación con el cliente, pero no solo te van a dar un resumen, sino aparte van a utilizar RAG para, por medio de documentos corporativos, revisar qué cosas tiene que hacer con ese cliente, y finalmente digamos que envía esa información por correo. Y a veces esto puede parecer un agente de IA, ya que estamos trabajando con LLM y con herramientas, por ejemplo, el envío de correos. Sin embargo, un flujo de automatización con IA es mucho más estático y predecible. Aquí no estás permitiendo que el modelo planee dinámicamente, ni que decida de manera abierta qué herramientas utilizar según el caso. Y tampoco se mejora a sí mismo con el tiempo. Simplemente es un flujo que, aunque se haga muy complejo y tenga condicionales de a dónde ir según cada caso, si tú ves el diagrama, puedes pensar fácilmente por dónde se va a ir según la entrada. Esto es poderosísimo, pero antes de terminar la comparativa, pasemos ahora sí al siguiente concepto: los agentes de IA. Los agentes de IA son de los conceptos más sonados actualmente. Un agente de IA reúne todo lo que hemos visto hasta el momento, pero tiene una premisa diferente. A diferencia de un flujo de automatización con IA, a un agente le estamos dando mucho más control. Regresemos a pensar en el modelo del lenguaje como un cerebro. Si te imaginas que estás creando un robot, a este robot le puedes poner el cerebro o el modelo del lenguaje y con esto ya va a entender el lenguaje. Sin embargo,
eso no basta. Primero tiene que poder percibir su ambiente. Desde lo que nosotros le enviamos, quizá como un chat de texto, o que esté periódicamente revisando información, necesita fuentes y contexto para poder trabajar. Y una vez que lo recibe, va a razonar. Para esto utilizamos modelos que tengan esta capacidad de separar un problema grande en varios pequeños para poder irlos revisando paso por paso. Como vimos previamente, este proceso de descomposición es clave para que la gente pueda hacer su trabajo de razonamiento. Algo importantísimo para un agente de IA es que utilicemos un cerebro o LLM que esté optimizado para poder llamar funciones o herramientas, algo llamado formalmente function calling y tool use. Es decir, no solo siempre conectarse a la misma base de datos vectorial o siempre darte una respuesta como texto, sino que tenemos que poder indicarle que cuenta con herramientas, por ejemplo, APIs de sistemas externos para obtener información actualizada, conexiones con base de datos internas para obtener información actualizada al momento, obtenerla y seguirla procesando, o incluso herramientas que envíen o registren información, o que soliciten información adicional a un humano. Entonces, como parte de su trabajo, la gente necesita razonar, definir si en base a la tarea que le damos necesita llamar herramientas, las llama, obtiene la información y con esta nueva información vuelve a repetir, razonar, revisar si necesita conectarse con otras herramientas, etc. Y estas otras herramientas pueden incluso ser otros agentes. Ahora, ¿por qué querríamos varios agentes en lugar de pedirle todo a uno? Hay varias razones, pero quiero dejarla fácil entonces. La razón más clara por la cual vale la pena es la siguiente. Los modelos LLM o los cerebros son muy variados. Si existen modelos LLM especializados en razonamiento, hay otros modelos para generar audio y hay otros modelos para generar código, ¿por qué vas a usar el mismo para todas las tareas? Mejor permites que tu agente pueda llamar a otros agentes y delegarles tareas en las que cada uno es mejor y finalmente consolidar la información para darte la mejor respuesta posible. Claro que también está el tema monetario. Digamos que en este ejemplo, muy probablemente los lenguajes de código y de audio son más pequeños y eficientes porque están hechos para esas tareas y por lo tanto incluso son más baratos. Cuando la gente actúa y utiliza las herramientas, necesita observar y definir qué sigue. Necesito volver a procesar. Ya terminé. Sin querer queriendo, ya te dije aquí otros conceptos. El tema del llamado de funciones o tool use que puedes ver aquí, donde algunos modelos te especifican que lo permiten y otros no. Y el ciclo utilizado por el modelo de lenguaje para trabajar como agentes llamado React, abreviación de razonar y actuar, lo cual hace una y otra vez. Y ahora, si tu modelo no tiene memoria, todo esto se cae rápidamente. Por lo tanto, necesitamos que el modelo pueda contar con memoria para tener el control de lo que está haciendo y lo que ha hecho. Y además que si tiene una conversación, pueda tener una conversación coherente. Y por eso se habla tanto de los agentes ahorita y a futuro. Porque a diferencia de un flujo de automatización, la idea de un agente es darle un objetivo y que lo cumpla a ver cómo, cada vez con menos intervención de las personas. Quizá al inicio requiere mucho apoyo, pero conforme los vamos mejorando, cada vez van a dar mejores resultados. Van a poder tomar mejores decisiones, utilizar más herramientas, comunicarse con más agentes. Y esto nos lleva a un tema importante. Los agentes finalmente no son algo nuevo. Y un problema que se ha tenido mucho tiempo es que los agentes, conforme tienen que estar llamando herramientas, cada herramienta tiene su propio protocolo de comunicación. Si te conectas con una base de datos o con otra o con un ERP o algo, tienes que hacer la integración con cada uno. Esto finalmente genera un problema de tener que mantener todas estas conexiones. Y esto nos lleva a nuestro siguiente concepto. MCP es un protocolo abierto que busca estandarizar la manera en la que las aplicaciones de IA se comunican y realizan acciones con otras herramientas. Y esto es importantísimo, ya que si estás haciendo un agente de IA y vas a comunicarte con otro software, si ese software tiene implementado el protocolo MCP, sabes que lo puedes conectar de una manera mucho más fácil. Y además, si tú desarrollaste un software y quieres que otros puedan llamar a tu software desde sus agentes de IA, tú puedes crear un servidor MCP para que otros lo utilicen. Y así es como funciona, una arquitectura cliente-servidor, en donde tú tienes al cliente, que es el agente de IA, y cada uno de los softwares con los que los vas a conectar necesita un servidor MCP para poder conectarlo. Ahora, como parte de este video me estoy saltando la parte técnica de cómo crear un servidor MCP y demás, pero lo importante es el concepto, el cómo esto permite que podamos interconectar las herramientas de una manera mucho más fácil. Y ahora, siendo MCP un protocolo relativamente nuevo, tiene sus retos y algo con lo que siempre nos topamos cuando hacemos algo nuevo es tema de permisos y seguridad.
Finalmente, esto está avanzando constantemente, pero hay una gran comunidad que está creciendo la cantidad de herramientas que puedan estarse conectando entre ellas y claramente esto es una de las cosas más importantes a atender en el corto plazo. Muy bien, estos son 7 conceptos que elegí, pero como te imaginarás hay mucho más. Y además cada uno de estos conceptos puede tener su propio video y sus propios proyectos. Por favor comenta cuál fue el que más te gustó o de cuál te gustaría que hablara o creara siguientes videos. Y de nuevo, si te gustan todos estos temas, considera unirte al servidor nuevo de Discord que acabo de crear y te veo en el siguiente video.